Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor César Ferrari, quien será nuevo director de Planeación Nacional. Anoche, por falta de tiempo, doctor Ferrari, lo interrumpí cuando usted comenzaba a hablar de sus teorías sobre la necesidad que tiene Colombia de reindustrializarse. Eso me parece un punto muy importante, porque el país no puede seguir exportando unas pepitas que saca de la tierra, metiéndolas en una caja y mandándolas al extranjero, ni sacando unos líquidos nuevamente, poniéndolos en unos tanques y mandándolos extranjeros. Tendría que hacer una transformación de esas materias primas. Pero además tenemos que pensar, si realmente va en serio lo del cambio climático, la necesidad de la matriz energética, que otras fuentes deben ser las fuentes de creación de riqueza en la economía. Por supuesto, Colombia tiene un enorme potencial en la agricultura. Tiene muchísimas hectáreas dispuestas para la agricultura que no se usan eficientemente, y sobre eso podemos hablar después. Pero lo importante es que aquí no solamente debemos producir papas, debemos producir papas fritas. Miren, lo que necesitamos no solamente agricultura, lo que necesitamos es agroindustria. Mejor dicho, una transformación y un añadido de valor a la producción primaria de la agricultura. Eso va a generar mucho más riqueza, porque ambos son intensivos en mano de obra. Sobre todo la agroindustria es mucho más intensiva en mano de obra. Y eso es lo que necesitamos. Sectores que sean intensivos en mano de obra para generar una estructura productiva que realmente produzca pleno empleo en el país. Mire, doctor Ferrari, le voy a contar una anécdota mía. Yo estuve hace unos años en el Japón y me sorprendí, hace muchos años, me sorprendí muchísimo cuando vi en muchas tiendas japonesas dulces de café, helados de café, productos de café y no café. No café, no tinto, es té. Pero el café es el de mayor consumo en Japón, industrializado. Esa es la teoría. Transformado, sí. Y eso hace una enorme diferencia con el tipo de industrialización que hicimos hasta la década de los 90, que comenzó a desmantelarse la industria, que se llamaba la industria de sustitución de importaciones. Sí, señor. Mire, esa industria, lo que se trató de hacer era generar una industria para producir productos de consumo. Nuevamente el consumo aparece acá. Lo que yo estoy diciendo es que no debemos reandar ese camino de buscar otra vez la producción de bienes de consumo, que son el último eslabón de la cadena productiva. Por lo tanto, hay que importar todos los bienes intermedios. Sino lo que estoy diciendo, oiga, agarremos nuestros productos primarios y hay que transformar esos productos primarios para que de esa manera podemos generar una industria, una agroindustria en este caso. Y el caso de los chocolates, los helados y los caramelos de café viene al punto. O sea, no podemos seguir exportando granos de café. Deberíamos exportar cualquier tipo de producto procesado a partir del café. Porque ahí es donde está la ganancia, ahí es donde está la rentabilidad y ahí es donde está la mayor necesidad de empleo del país, las mayores posibilidades de generar empleo. Usted sabe que, pues supongo que lo sabe, perdón, que la mayoría del café que consumimos los colombianos no es colombiano. Entiendo que viene mucho del Perú, entre otras cosas. No, pues es pasilla de Perú. Sí. De Perú. Ciertamente. ¿Eso tiene sentido? No, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Tendrá un sentido financiero, porque eso está pasando porque las rentabilidades están hechas de todas maneras que eso resulta muy rentable. Claro, nosotros consumimos café barato que viene del Perú, con todo respeto. Sí, claro. Y exportamos el café excelso, que es el que producimos. Ciertamente. Por eso tiene que ver con rentabilidades. Es decir, se ha generado una estructura de rentabilidades que favorece la exportación primaria, favorece la producción extractiva, en lugar de generar una estructura de rentabilidades que favorezca la transformación de los productos primarios. Ahora, usted me dijo, más adelante hablamos de agricultura. Claro. ¿Cuál es su teoría? Mire, este país tiene un enorme potencial. Yo voy con frecuencia a Duitama. Mi esposa es de Duitama.
Y me encanta ir por allá porque Frutas. las colinas boyacenses, las colinas de Cundinamarca son preciosas. Pero además la cantidad de fruta de excelente calidad que a veces se pudre en la vera de las carreteras porque no hay suficiente demanda y no existen los canales de comercialización, pero algo más, no transformamos la fruta. Podríamos estar haciendo confites, podríamos estar haciendo jugos, podríamos estar haciendo mermeladas, podríamos estar haciendo muchas otras cosas. Y en realidad, los campesinos no tienen ninguna capacidad para hacer esas inversiones que se necesitan para transformar esos productos. Sí tenemos algunos productos, claro que sí, por supuesto que se producen algunos jugos, algunas compotas, pero eso es en cantidad mínima a la posibilidad que tiene de transformación la agricultura. Ahora, volviendo a la agricultura, me impresiona mucho que en esas tierras tan bonitas de Boyacá y de Cundinamarca, una vaca esté pastando en 1 hectárea. Mejor dicho, hectárea y media. O hectárea y media. Yo decía conservadoramente 1 hectárea. Pero mire, no tiene ningún sentido. En los países desarrollados, la ganadería no es extensiva, es intensiva. Quiere decir que es con ganado estabulado, quiere decir que es con ganado en establos. Pues la señora ministra de Agricultura, doctora Cecilia López, seguramente leyó o en alguna parte su teoría y la anunció para fabricar en Colombia, cuando hubo una reacción feroz, pero feroz, del sector ganadero, porque la ministra dijo, entre otras cosas, en un reportaje hecho en El Tiempo, que mientras hay 1 hectárea y media para una vaca, hay 900 metros para una familia. La comparación es realmente muy triste. Sí. Es muy triste. Ahora, pero eso lo único que nos lleva a concluir es que los pobladores tienen poca superficie y las vacas tienen demasiada superficie y hay necesidad de generar una ganadería moderna, intensiva, estabulada, que requiere inversiones. Y entonces hay que generar esos recursos para las inversiones. Y eso es también parte de la agroindustria. Oye, a mí me impresiona otra cosa bien importante. Me encanta el queso paipa. Pero el queso paipa es el único queso maduro que se come en Bogotá, realmente auténtico, que se come en Colombia. Hay algunos quesos, intentos de hacer queso maduro. Usted va a Europa y la cantidad de quesos maduros o semimaduros que es de nunca acabar. Siempre aparece una nueva variedad y siempre tiene una calidad excelsa. ¿Cómo es posible que un país que tiene tanta producción ganadera, que tanta producción lechera, no tenga quesos? Eso es un sinsentido ¿cómo económico. es posible que cuando haya superproducción de leche la boten? No tiene ningún sentido económico, pero no tiene ningún sentido económico que no se fabriquen quesos en escala industrial. Este país podría ser una potencia quesera, o sea, una transformación nuevamente en la agroindustria, que es la quesería para convertir la leche cruda y en un proceso que es costoso, que toma tiempo, pero que podría tener un enorme potencial. Y nuevamente volvemos al tema del empleo. Genera mucho empleo. Mejor dicho, doctor Ferrari, dentro de su plan de desarrollo, eje central será el impulso a la agroindustria. Sin duda alguna. A la agricultura, pero además para potenciar a la agricultura, a la agroindustria, que es una forma de manufactura. Y otro tipo de manufacturas que siempre vayan detrás de transformar recursos primarios que existen en el país. No quiere decir que no se puedan desarrollar otro tipo de industrias, como las industrias que producen bienes para consumo. Pero digamos, lo importante es generar una industria que realmente transforme los recursos que tenemos. Y eso es la agroindustria fundamentalmente. Ahora, también es importante el turismo. Colombia tiene un enorme potencial de turismo. Mire, Colombia está recibiendo casi más turistas que los peruanos en este momento. Ciertamente está más cerca del norte, está más cerca de Europa, hay un problema diferencial de pasajes. Pero creo que se ha hecho una buena tarea incentivar el turismo y podría incentivarse mucho más y hacer este país realmente una potencia turística. Una potencia turística porque tiene posibilidad de hacer turismo de playa, turismo de aventura, turismo de gastronomía, turismo de salud, muchas posibilidades de turismo. El turismo es una potencia posible. Claro, viene una cuarentena y se acabó el turismo.
durante año o año y medio. Sí. Pero eso es una cosa transitoria. Tenemos que construir algo que tenga posibilidades a futuro. Y creo que el turismo es otro de los sectores realmente importantes que existen en el país. También para el plan de desarrollo. Yo diría que sí. Mire, el plan de desarrollo, creo que a mi modo de ver, tiene que empezar definiendo claramente el paradigma al cual estamos apuntando. Mejor dicho, el modelo al cual estamos apuntando. Creo que el modelo que Colombia ha seguido durante décadas es un modelo basado en el individualismo. Y hemos construido una serie de instituciones basadas sobre el individualismo. Por ejemplo, los fondos de pensiones. Por ejemplo, la educación. Por ejemplo, los impuestos. Todos están basados sobre el individualismo. Aquí estamos en una teoría de que sálvese quien pueda, sálvese solo y sálvese quien pueda. Deberíamos pasar a otro tipo de paradigma. El presidente Petro lo ha dicho en su discurso. Oiga, deberíamos pasar a la solidaridad. Necesitamos tener un paradigma que genere, no solamente por razones éticas, sino por razones económicas fundamentalmente, realmente una solidaridad que permita construir un estado de bienestar posible. Entre otras cosas, porque un estado de bienestar no es posible si no hay una buena recaudación tributaria. Pero además no es posible si no hay una economía creciendo con una inversión suficiente, porque el ahorro es suficiente. Mire, hemos incentivado tanto el individualismo que aquí el consumo es lo prioritario. Y ese consumo nos ha llevado al consumismo. Los niños están afanados en comprar no un par de zapatillas Nike, sino tener 10 docenas. Y uno se pregunta, ¿para qué necesitamos tantas zapatillas Nike? Alguien dirá, no, lo que pasa es que el consumo es el líder del crecimiento. Creo que esa es una manera equivocada de ver la economía. Entonces, mire, doctor Ferrari, respóndame por favor después de comerciales. ¿Cómo hacer para incentivar, para estimular, para producir ahorro en Colombia si la gente no tiene que ahorrar? Después de comerciales. Entonces, ha dicho usted, tanto ayer como lo ha insistido hoy, en que el país necesita, el país nacional, ahorro. El país no tiene ahorro. Pero usted lo sabe, doctor Ferrari, no lo tiene, porque si la gente no tiene con qué comer, no tiene con qué comprar una casa, mucho menos que ahorrar. Mire, eso tiene que ver con la distribución del ingreso. Resulta que hay capas de la población que tienen unos ingresos enormes y otras capas de la población que no tienen ningún tipo de ingreso, ni siquiera para satisfacer sus necesidades primarias de consumo. Cuando yo hablo de que hay que aumentar el ahorro, que es necesaria para que la inversión florezca y crezca la economía, estoy pensando en que hay que reducir los consumos más altos de la sociedad. Y eso significa, de alguna manera, que las sociedades que tengan ingresos más altos paguen, entre otras cosas, impuestos más altos. Porque esa es la manera de disminuir la distribución, mejorar la distribución del ingreso. Eso es lo que pasa en los países desarrollados. En los países desarrollados, los impuestos a la renta de las personas naturales, como el caso de Dinamarca que mencionaba, son la principal fuente de ingreso fiscal en el país, y eso no ocurre acá. Entonces, si tenemos impuestos altos sobre los dividendos, impuestos sobre los patrimonios, eso reduce el ingreso disponible, eso aumenta el ahorro de la economía, eso hace posible más inversión y eso hace posible más crecimiento. No podemos seguir creciendo a tasas del 3 o 4%. Esas tasas son ridículas, son mediocres si nos comparamos con los asiáticos, que crecen al 10% por décadas. Pero veníamos del 10%. Pero eso fue una excepcionalidad que tiene que ver con el consumo aumentado enormemente y la capacidad instalada ociosa que permitió que ese consumo llevara a producir más bienes y servicios. Eso fue una excepcionalidad. Porque la proyección sobre el crecimiento va a ser del 4 o 5%. Más o menos. Y yo creo que incluso va a ser menos por una razón importante. Porque la tasa de ahorro final del año 21 es aproximadamente 9%. Y con eso no se genera ningún tipo de inversión. Y entonces, ¿cómo va a crecer la economía si no crece la capacidad instalada de producción? Ese es el problema fundamental. Y eso es lo que hay que atacar. Y creo que el plan de desarrollo tendría que ser muy claro al respecto. Mire, doctor Ferrari, sobre este tema que hablaba ahora usted, sobre la necesidad de industrializar la agricultura.
Hace unos meses fue muy conocida en Colombia la historia de una pareja de recién casados, muchachos jóvenes, sin ingresos importantes, de pura clase media, que siendo novios fueron a hacer un mercado a una plaza y vieron cómo en esa plaza de mercado los mismos productores, vendedores de las frutas, sacaban las frutas que estaban deshechas por el maltrato del transporte y las botaban. ¿Qué hicieron? Comenzaron a recoger las frutas que botaban en las plazas de mercado, las frutas que estaban maltratadas por el peso del transporte, las frutas que tenían cierta enfermedad, y se dedicaron a eso. ¿Para hacer qué? Frutas secas. Hicieron sobre industria y hoy son archimillonarios. Esa es la idea. Eso es hacer agroindustrias. Eso es lo que se puede hacer. Además, encontraron un nicho de mercado que nadie más lo tiene. Sí. Y eso les permitió vender mucho con un buen precio. ¿Conocía su historia? No, no la conocía, me acabo de enterar y realmente me alegra mucho que haya ocurrido. Creo que es un buen ejemplo de lo que necesitamos hacer. Pero esa es la idea. Esa es la idea. Hay que hacer agroindustria de alguna manera. Ahora, para hacer agroindustria se necesita varias cosas. Ellos lograron un nicho de mercado y eso les permitió unos buenos precios. Pero no siempre existen esos nichos de mercado. Por lo tanto, no todos tienen esos buenos precios. Mejor dicho, no todos pueden acabar siendo rentables. Entonces, lo que sucede es que la estructura de rentabilidad que tenemos no favorece el desarrollo de esa agroindustria. Mejor dicho, hay que cambiar la estructura de rentabilidades. Hay que, entre otras cosas, por ejemplo, hacer que la tasa de cambio sea elevada pero estable. No podemos vivir de las fluctuaciones de la tasa de cambio porque el inversionista se desorienta. Oiga, ¿esto es rentable a 3.500 o a 4.500 el dólar? Y si está en esa situación, pues no invierto, porque a ver, pónganse de acuerdo, dígame cuál es la tasa de cambio final y según eso veo si eso no es rentable y según eso invierto. Necesitamos tasa de cambio estable, pero elevada, para que haga competitiva la producción nacional. Necesitamos tasas de interés reducidas. No podemos seguir teniendo tasas de interés que triplican o cuadriplican las tasas internacionales. Pero ¿y la fuga de capital desde la que lo vamos? Lo que pasa es que estoy hablando en este momento de las tasas activas, de las tasas que se pagan sobre los créditos. O sea, yo hablo con mi hijo vive en Atlanta. Papá, o le digo, hijo, ¿cuánto pagas en tu tarjeta de crédito? 8 o 10%. En Estados Unidos. ¿Cuánto pago en mi tarjeta de crédito? Creo que ahora están en 33%, si no es más. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque hay una estructura en el mercado de crédito, no lo digo yo, aquí le doy todo el crédito al Banco de la República, que en sus estudios afirma que el mercado de crédito en Colombia funciona en competencia monopolística y algunos de los mercados de crédito funcionan casi como un cartel. Repito, no lo digo yo, lo dice el Banco de la República. ¿Y eso qué significa? Que tenemos ese mercado de crédito funcionando como oligopolios o casi como monopolios. Y eso genera una situación rentística muy grande y por eso los precios son tan elevados. Necesitamos una política regulatoria que mejore la competencia en los mercados de crédito para que las tasas de interés se parezcan a las internacionales. ¿Y cómo se hace eso? Con una política regulatoria que incentive la competencia en los mercados. Mire, un mercado competitivo respeta ciertos atributos. Mejor dicho, hay que tener en vigencia los atributos del mercado. ¿Cuáles son los atributos del mercado? Libre entrada y salida de los agentes, tanto los que toman créditos como de los bancos, pueden salir en cualquier momento del mercado. Precios transparentes y simetría de información. Esta simetría de información quiere decir que tanto el productor como el consumidor tengan la misma información, es muy difícil de conseguir. Pero por lo menos necesitamos sí precios transparentes. Precios transparentes, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tomo un crédito, no me entero en ese momento del crédito, sino yo conozco todas las opciones de costo de los créditos y puedo elegir entre las diferentes posibilidades y voy a escoger el que más me convenga. Eso no existe. No existe esa información. Ahí hay un problema de carencia de precios transparentes, tenemos precios opacos.
Y la otra cosa que afortunadamente se resolvió mediante una ley que dio el Congreso colombiano hace algunos años que permitió que se prepagaran las deudas, es que al prepagarse deuda uno simplemente deja de estar amarrado a un cierto productor y puede buscar otro productor de crédito que le dé un crédito más barato. Pero eso no pasa con la gente que tiene pocos ingresos. Porque la poca gente que tiene ingresos, una vez que recibe crédito de cualquier proveedor, seguramente no va a recibir crédito, no va a recibir una tarjeta de crédito de otro proveedor y no puede estar pasando de banco en banco buscando dónde está la mejor tasa. Es que, mi querido doctor Ferrari, ese es el problema que tiene Colombia. Mire, en materia de crédito bancario, quiero decir. Una persona que aspira a un crédito en un banco tiene primero que demostrar que no necesita el crédito para que se lo den. Eso es verdad. O sea, aquí no hay solamente un problema de acceso al crédito, que eso es ciertamente un problema. Acá hay un problema del precio del crédito, sí. Y eso es muy importante. ¿Y cuál es el problema fundamental? Mire, si los costos financieros son muy elevados, los costos totales de las empresas son a su vez elevados. Y si los costos son elevados, la competitividad de las empresas es reducida. Y si la competitividad es reducida, las empresas venden poco. Y si venden poco, producen poco. Y si producen poco, contratan poca gente. Sí, claro. Entonces estamos en una situación donde por tener unos costos financieros tan elevados, acabamos contratando menos gente de la que podríamos contratar. Claro. Esa es la verdad. No, y además otro ingrediente al bajo crédito que recibe la gente que requiere crédito, que es la exigencia de aval. ¿Quién avala a una persona que no da, digamos, garantías de que va a tener con qué pagar? Por eso hablamos del Grameen Bank al principio de la entrevista del día de ayer. Porque el Grameen Bank no exige garantías reales de ningún tipo. Lo que pasa es que está organizado de una manera solidaria y de tal manera que yo soy miembro de un grupo y mientras yo no pague mi deuda, el siguiente miembro del grupo no recibe crédito. Entonces se genera una suerte de solidaridad por el cual todo el mundo paga sus créditos y no necesita ningún tipo de avales. El Grameen Bank no le pide avales a ninguna persona. Y eso tiene que ver con las personas que realmente son pobres, no tienen ningún activo en el cual realmente apoyarse, ni tienen un pariente rico que les dé el aval en caso que no tengan el crédito en el cual apoyarse. Por eso se necesita también otro tipo de banca. Sobre todas estas cosas, ¿usted ha hablado con el presidente Petro? Sobre el Grameen Bank hablé hace muchos años con él, como le dije inicialmente. Sí. Y creo que le hablé hace poco a la vicepresidencia Francia Márquez sobre este tema y realmente le pareció una noticia muy interesante, muy importante y creo que está deseosa de que esto se pueda en algún momento hacer realidad. Yo escuché alguna vez al actual canciller, el doctor Álvaro Leiva, hablando sobre teorías económicas muy similares a las que usted plantea. Somos muy amigos y hablamos mucho al respecto. No me diga. Claro que sí, claro que sí. Afortunadamente, tengo el honor de ser muy amigo de Álvaro Leiva. Por ahí puede surgir, digamos, una fuente de influencia con el presidente Petro para que se haga realidad todas estas ideas que usted tiene planteadas en la mente, o en su mente, y que puede trasladar al plan de desarrollo. Hace 23 años vivo en Colombia. Enseño política económica en la Javeriana hace 23 años. Y mis estudiantes de política económica desde hace 23 años, imagínense, 30 estudiantes cada semestre, son 60 estudiantes. Multiplique eso por 23 años, la cantidad de estudiantes que han pasado por mis clases. Sí. Muchos me han escuchado esas teorías, afortunadamente. ¿Usted algún día pensó en su vida que llegaría a ser alguna vez director nacional de planeación? No, para nada. O sea, yo andaba feliz como un economista y un docente, tratando de abrirles los ojos a mis estudiantes y diciéndole, oiga, otro mundo es posible. Y otro mundo es posible porque aquí tenemos una necesidad ética de resolver este problema. ¿Y le gusta? ¿Me gusta ser docente? Por supuesto. No. ¿Le gusta ser el nuevo director nacional de planeación? No es un problema de gustos, es un problema de servicios. Si realmente tengo la oportunidad de hacerlo, pues lo voy a hacer y lo voy a hacer de la mejor manera posible. Afortunadamente, durante todos estos años he acumulado muchas experiencias, muchos conocimientos, y eso puede ayudar un poquito. Para que a usted lo recuerde el país como el director de planeación que logró hacer ¿qué?
cambiar o por lo menos iniciar el cambio de la estructura productiva, la estructura del consumo del país y la estructura, la matriz energética del país. Y más equitativa. Y por supuesto, todo eso va a llevar a que haya menos pobreza, menos concentración del ingreso, entre otras cosas, porque la idea es que podamos generar una economía que produzca pleno empleo. Y mayor distribución. Es que al producir pleno empleo vamos a lograr automáticamente mejor distribución del ingreso. Pues mire, doctor Ferrari, yo no entendía, y creo que en esta ignorancia me acompañan muchos colombianos, por qué el presidente Petro había resuelto asignarlo a usted como director de planeación. Quiero decirle que ahora lo entiendo. Muchas gracias. Mire, a mí me hace un honor realmente servir a este país, ya no solamente como profesor, sino plasmando muchas de las cosas que he venido hablando durante tantos años y que muchos de mis estudiantes son testigos. Esas cosas en algún momento les he dicho toda la vida, ¿no? En algún momento las cosas tienen que cambiar, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Doctor César Ferrari, muchísimas gracias por su presencia. Con mucho gusto. Muy amable. Con mucho gusto. gusto. Todo se cumpla. Hasta otra oportunidad será. Muchas gracias igualmente. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí, en Noticentro 1, CD.